Muchísimas gracias a Gerald Schmidt, director de la Rosa Luxemburgo acá en México y en toda Latinoamérica, según tengo entendido. Ahí me corriges si lo estoy diciendo mal, Gerald. Pues muchísimas gracias. Y un poco para darle una interpretación a estos resultados del fin de semana de las elecciones en Alemania, en las cuales vimos pues una victoria pues de la derecha pues bastante importante y también un avance de la ultraderecha que nos pone a repensarnos cosas, ¿no? Y ante este escenario que podría verse un poco catastrofista, pues también vemos una izquierda que empieza a responder, ¿no? Y que empieza a aumentar en sus números, la cual aún puede ser un porcentaje pequeño, pero pues que tenemos esperanza en eso. Ah, ¿Cómo viste tú las elecciones, Gerald? ¿Qué te significaron y cómo las irías explicando, cómo las irías encauzando? Bien, muy bien, gracias Arturo, es un gusto estar aquí. Nada más una pequeña corrección, sí, nuestra oficina regional trabaja en Cuba, Guatemala, Costa Rica, México y con organizaciones de Nicaragua. En Costa Rica hay tres oficinas más en América Latina, en Buenos Aires, Sao Paulo y Quito. Ah, Eh, pero gracias, bueno, gracias. aguardando tus preguntas o varias preguntas. Pues las encuestas habían anticipado el auge de la ultraderecha del partido AfD en Alemania. Así finalmente se dio. Ganaron un poco más de 20% de la votación. Entran con mucho más diputados. Diputadas casi no tienen en el Parlamento alemán, am, incluso con conservadores, en teoría, tendrían una mayoría en el Parlamento. Pero hasta ahora los conservadores dicen que no van a formar gobierno de coalición con la ultraderecha, más bien lo más probable será que van a formar gobierno con la socialdemocracia, con una mayoría frágil, débil, pero va a ser finalmente una mayoría, es decir, más de la mitad eh, de los mandatos que hay en el Parlamento alemán. Y por otro lado, lo que hablaste de la izquierda, nosotros como Fundación Rosa Luxemburg somos fundación cercana al partido Die Linke, la izquierda, que ahorita consiguió casi un 9% de la votación. Y eso en esta dimensión, aunque el 9% no parece tanto, fue una gran sorpresa porque hace todavía apenas 4 o 5 meses la intención de voto era en un 2 3% nada más. Hace 9 meses el partido tenía 50.000 miembros, integrantes. Ahorita, simplemente en este año se sumieron 40.000 personas más, sobre todo jóvenes, a las filas del partido, digamos. Entonces es una situación bastante diferente y el auge se debe a varios factores. Unidad hacia afuera, eh, dos, tres temas centrales, justicia social, ofrecer a la gente, por ejemplo, en concreto una especie de calculadora para ver cuánto tendrían que pagar de renta y cuánto pagan en la realidad, aprovechando posibilidades de la ley de pedir que se les regresen una parte de la renta. Ese sí es algo muy importante para la gente saberlo. Y también haciendo una campaña electoral yendo de casa a casa, hablando con la gente que antes no se había hecho y que funcionó mucho mejor que se había pensado. Es decir, en la ciudad de Berlín, contra todas las pronósticas, el partido se convirtió en la primera fuerza eh, en la ciudad de Berlín, ganó de, yo creo, 8 o 10 distritos, eh, 4 distritos de manera directa. Hubo como una ola que pues cada vez estaba más, más alta, acercándose a las elecciones, subiendo en las encuestas y finalmente casi se superaron todavía incluso las expectativas. Pero va a ser un partido en la oposición, la izquierda, y la idea, según entiendo, es
pues desde ahí hacer propuestas concretas que sirvan a la gente, eh, luchar por la justicia social y tratar de pues modificar la agenda pública, presionar tal vez a los partidos en el gobierno cuando esté cambiando el ambiente, la opinión en la población que tienen que reaccionar eh, y también tal vez tener propuestas no tan reaccionarias como en parte pues se vislumbra. Suena a que la movilización que hubo, ¿no? Ahora que lo mencionas en este esfuerzo de ir casa por casa, pues ayudó a incrementar esto, ¿no? La votación en la izquierda. Pero ¿crees que el momento político e histórico, ¿no? Estos resurgimientos de la derecha hayan ayudado a eso? O sea, entiendo que hay un desencanto de la socialdemocracia que ahora se acerca a la ultraderecha, ¿no? Y una ultraderecha que está muy, muy relacionada, por ejemplo, pues con los líderes grandes de la ultraderecha. Ya los veíamos en la CEPAC de la semana pasada, ¿no? Ahí junto con Donald Trump y con Elon Musk, quien tiene muchos intereses de entrar en Alemania. Entonces, pues, ¿a qué le atribuyes tú un poco este resultado, ¿no? O sea, además de los esfuerzos que ya te digo, hacían casa por casa. Pues hubo tal vez un momento decisivo. Bueno, la socialdemocracia sí se está derechizando, pero no se acerca, yo diría, directamente a la ultraderecha. Esos son los conservadores y Mm. en todo el ambiente con mucha migración en Alemania, la ultraderecha aprovechó de hacer propaganda contra los migrantes, las migrantes. Entonces puso el tema de migración en la agenda arriba de cualquier otro tema. Y los conservadores, con el miedo de perder votantes a la ultraderecha, en parte copiaron este discurso, incluso hicieron una propuesta en el Bundestag, en el Parlamento alemán, de aprobar una legislación más rígida contra los y las migrantes. Y en esta votación prácticamente calcularon o estuvieron de acuerdo que la ultraderecha votara con ellos para lograr una mayoría. Y eso fue para mucha gente que tal vez ni siquiera hubiera votado, para jóvenes, era un punto que parece que dijeron, hasta ahí, nos vamos a movilizar. La ley finalmente no pasó por pocos votos, porque incluso dentro de otros partidos, de los conservadores, de los liberales, hubo algunos que no votaron a favor de esta ley, entonces no hubo una mayoría. Pero se habla mucho, hay diferentes términos de un cortafuegos o cordón sanitario, que significa no vamos a votar de manera conjunta con la ultraderecha, no vamos a tener acuerdos con la ultraderecha y digamos, este cortafuegos, pues se derrumbó, digamos, se derrumbó de alguna manera. Este cordón sanitario se rompió y eso fue la señal, parece, para mucha gente diciendo, bueno, la única fuerza política que está a favor de la migración y además de crear condiciones realmente humanas para las y los migrantes, sin poner un pero, um, era la izquierda, la única fuerza que hablaba sobre los temas de justicia social y tenía credibilidad. Era en este momento cada vez más la izquierda. Más el éxito porque en el Parlamento eh, Federal Alemán hubo una diputada, la presidenta del grupo de la izquierda, que después de la votación se echó un discurso muy emocional en el Parlamento y este discurso se viralizó en TikTok. Hubo 20 millones de clics, algo que no había habido en la historia del partido, eh, sobre todo muchos jóvenes que vieron este discurso y fue no el factor determinante, creo yo, pero un factor importante más
que movilizó todavía más gente en las últimas 3 semanas antes de las elecciones. Ok. Ahora, Gerald, si nos pudieras ayudar a hacer como un breve panorama de la izquierda en Alemania en los últimos años, como para que, porque creo que mucha gente en México no estamos conscientes de cómo se ha desenvuelto, ¿no? Allá. Entonces, si nos pudieras ayudar como a ubicar dónde está y de dónde viene. Ok, trato de no extenderme demasiado, pero digamos, el origen es, siempre hubo partidos de la izquierda pequeños en Alemania Occidental, luego como un partido progresista, algo que ha cambiado un poco en las últimas décadas, era el Partido Verde, muy progresista en sus inicios en Alemania, fueron vistos como los y las radicales. Y luego en el año 1990 hubo la unificación entre Alemania Oriental y Occidental y hubo el viejo Partido Socialista de Alemania Oriental que se transformó, que tenía todavía mucho apoyo en Alemania Oriental, se transformó en un partido a nivel nacional de Alemania Oriental y Occidental, cambió de nombre, cambió también en gran parte de programa de orientación y entraron por primera vez como fuerza de la izquierda en los años 90 al Parlamento alemán. Luego en algún momento salieron, entraron otra vez. Um, el porcentaje mayor que lograron en algún momento hace 16 años, yo creo, fue de casi 12% de la votación, fue lo más alto, ahorita es la segunda votación más alta, pero durante los últimos años también hubo mucha discusión, mucho conflicto interno. Y en noviembre de 2023 salió una parte de la izquierda que más y más también ha tenido un discurso antimigrante que se parece mucho a la ultraizquierda, hay que decirlo, y en un inicio subieron como espuma en las encuestas, tenían mucho más intención de voto que la izquierda que se quedó como izquierda, como grupo en el Parlamento, y todo eso cambió prácticamente en los últimos 4 o 5 meses. Hubo un punto en que se pensaba que la izquierda como partido prácticamente iba a desaparecer, que segurísimo no iba a entrar al Parlamento federal. Se rompió el año pasado, en noviembre, diciembre, la coalición de gobierno existente en aquel momento entre social democracia, liberales y verdes. Entonces hubo elecciones anticipadas. Estas elecciones del domingo pasado eran elecciones anticipadas. Normalmente la votación hubiera sido en septiembre de este año. Y un poco ya para ir cerrando, pues ¿cuáles son las perspectivas que vienen, ¿no? O sea, ¿crees que se pueda fortalecer en esta tormenta política que se nos avecina a nivel mundial, quiero decir? ¿Crees que la izquierda en Alemania tenga oportunidad de crecer más, de aprovechar este momento, o más bien crees que no vaya a tener un crecimiento mayor a Pues futuro? es un gran desafío, un reto ahora, pero también una gran oportunidad, porque digamos, ahorita es otro partido que hace medio año con 40.000 o 50.000 más afiliados, afiliadas, que en su gran mayoría son jóvenes, que trabajan más las redes sociales, tienen otra forma a veces de comunicación, se entusiasmaron a hacer la campaña electoral en la calle y ahorita se trata de trabajar con este entusiasmo y tampoco, también de no crear desilusión en la gente donde se tocaba la puerta, que votaron para la izquierda y claro que quieren ver que no fue nada más para conseguir el voto, sino para ver más cambios, aunque va a ser difícil desde la oposición, pero hay manera de acompañar a la gente, de abogar por más justicia social, de organizar protestas contra la derecha, la ultraderecha, y ha sido una gran votación, también hay que decirlo, en las
los centros urbanos. La ultraderecha hasta ahora ha tenido mucha votación entre la gente sin empleo, entre trabajadores en el campo. Y ahí es también un desafío no solamente limitarse ahora con el éxito de la izquierda a las ciudades, sino tratar de recuperar votación de obreros, obreras, de la población en el campo, porque esta gente no es así por naturaleza, es ultraderecha, es un voto de protesta también, se sienten ah, abandonados y ahí hay un potencial también crecer para la izquierda si lo hacen bien, si no pierden el piso y si siguen en este camino, digamos, de tocar puertas, de hablar, escuchar a la gente en vez de decir tenemos este programa, sino una estrategia también fue preguntar a la gente qué son tus necesidades y luego de eso salieron propuestas concretas. Ok, pues Gerald, muchísimas gracias como por darnos este breviario explicativo sobre las elecciones en Alemania y para poder entender hacia dónde va y hacia dónde está moviendo el mundo un poco para tener pues una visión más periférica no solo de lo que pasa en México, sino también en todos los países. No sé si hay algo más que quieras agregar y si no, pues con esto nos despedimos. Sí, no, más brevemente, todo eso se da en un contexto bastante complicado de un fortalecimiento de la derecha, ultraderecha en Europa. Tenemos el gobierno de Trump, tenemos Milei en Argentina. Entonces es como una pequeña esperanza y hay que aprovecharlo, pero también hay que ver las dimensiones y la situación geopolítica que no da para tanta euforia, pero lo que se logró y es una buena base en Alemania y tal vez algunas experiencias puedan servir para otras campañas electorales también. Hay que ver, nunca se puede copiar, pero puede haber unos detalles que tal vez puedan servir. Eso, pues, Gerald Schmidt, director de la Rosa de Luxemburgo en México, Cuba, Guatemala, y me faltó otro, En Costa Rica Costa y Rica. organizaciones de Nicaragua, con la sede aquí en la Ciudad de México. Eso mero. Pues muchísimas gracias por estos minutos, gracias por compartir con nosotros este análisis y estamos en comunicación. Muy bien, Arturo, un gusto.